Bueno, ya en la familia nos encontramos de nuevo en este programa, esto era para la vida diaria. Este programa continuamos estudiando lo que son las porciones bíblicas de cada semana. Esta semana estudiamos la Parashá Shemini, es una porción que tiene mucho contenido muy bueno para ser estudiado. Entre uno de los temas que se toca en esta Parashá es el Kashrut, es la dieta bíblica, el Eterno en las Escrituras. Vemos que la Biblia no solamente es un libro de ética, un libro de moral, un libro de instrucción. El Eterno en las Escrituras nos ha dado la alimentación que la persona debe tener para estar más acercado al Creador, para que su cuerpo se sienta más sano y para que su alma esté más sana. En esta Parashá Shemini vemos un punto muy importante que nos habla de los animales puros y animales impuros, o los animales que son permitidos para comer y aquellos animales que no son permitidos para comer. Vemos que la Torah menciona la alimentación que la persona debe tener. Entre los animales que son permitidos para comer tenemos lo que es la gallina, tenemos el ganso, tenemos también la vaca, el carnero, tenemos el chivo, tenemos ahí en la Parashá, en Levíticos 11:25 nos menciona todos los animales que la persona debe utilizar en su dieta para la vida diaria. Al igual que nos mencionan los animales que no se pueden comer, como lo vemos el tiburón, el buitre, el águila, vemos lo que es el conejo, lo que es el camarón, el cangrejo, también la tortuga y el más famoso de todos, el cerdo. Vemos que en esta parashá nos está mencionando cada uno de los alimentos que se deben comer y aquellos que no se deben comer. Entonces, en esta parashá se menciona las características que deben tener aquellos alimentos que van a ser transformados, aquellos animales que van a ser transformados en alimentos para el consumo de la persona. Entre estas señales que menciona, por lo menos los animales deben tener pezuña hendida y rumiar, una de las características que deben tener. La otra característica que deben tener en este caso los peces deben tener aletas y escamas. Y en el caso de las aves, no pueden ser aves de rapiña o aves salvajes. Vemos que estas son las señales que se mencionan en la escritura de que deben tener los animales para que puedan ser consumidas. Tienen que tener estas características específicas. Pero alguien dirá, oye, pero ¿por qué estas señales tan extrañas? ¿Por qué la Biblia no te menciona qué animal puntuales, todos los animales que puedes comer y todos los animales que no puedes comer? Bueno, aquí en Levítico vemos que te menciona una pequeña lista de aquellos que puedes comer y aquellos que no puedes comer, pero no está mencionado todos los animales que existen en la actualidad. ¿Y por qué? Porque la Biblia realmente abarca temas puntuales y menciona aspectos específicos. No puede mencionar todos los animales que existen, ya que sería un libro muy, muy grande. Entonces te menciona, por lo menos te dice, si un animal tiene pezuña hendida y rumea, ese lo puedes comer. Si tiene una sola característica, no lo puedes comer. No es apto para el consumo. Y esto es algo interesante porque los animales que son kasher, que son aptos para el consumo, vemos que tienen dos características. Por lo menos una es la actitudinal. Vemos que todos los animales que son aptos para el consumo, que son permitidos, son animales tranquilos, son animales mansos, son animales dóciles, son animales que son confiables, son hasta tiernos, son lindos. En cambio, aquellos animales que no son permitidos tienen actitudes de depredadores, actitudes salvajes, violentas, son inconstantes, de pronto te puedes ver tranquilo y de pronto te pueden atacar. Ese es el caso de las actitudes. También vemos que los animales que son permitidos por la Biblia, la alimentación que tiene es diferente a la alimentación que tienen aquellos animales que no son permitidos. Un ejemplo, todos los animales que son kosher para ser permitidos, que son aptos para ser permitidos, su alimentación es planta, pastos, o la hierba, o gusanitos, animalitos pequeños. Ese es el caso de los animales que son permitidos. Pero los animales que no son permitidos, según la escritura,
¿De qué se alimentan? Vemos que se alimentan de otros animales, son depredadores, matan a otros, hacen cacería, acechan a la presa, la despedazan. Esos son de los animales que no son permitidos. También vemos que con el caso de los animales que son kasher, su entorno es diferente al entorno de los animales que no son permitidos. Es interesante que analicemos cada uno de estos aspectos, porque a medida que lo vamos analizando nos vamos a dar de cuenta la magnitud del mandamiento que Hashem nos ha dado. Por lo menos vemos el entorno de los animales kasher. Ellos siempre están en manada, ellos siempre están en áreas tranquilas. En cambio, cuando vemos que los animales que son prohibidos por la Torá, ¿cuál es su manera de vivir? Viven en solitarios, se pelean por la comida, todo lo que lo hacen con cacería, una zozobra. Entonces vemos que hay dos características diferentes en los animales que Hashem permite y los animales que Hashem no ha permitido. Esto es interesante que lo estudiemos muy bien. Otro de los aspectos que tenemos que es la ciencia. Por lo menos en el caso de la ciencia con los animales que son kasher, dice que por lo menos son las mejores carnes, que son más fáciles de digerir, son más saludables, y hasta el caso de por lo menos los nutricionistas en la noche recomienda comerlo porque son más livianos para el cuerpo, como en el caso del pollo, del pez, son más livianos para el cuerpo, entonces se digieren más fácilmente. Pero a cambio los animales que son prohibidos por la Torá, vemos que, un ejemplo, el camarón lo que hace es absorber los niveles de toxicidad que hay en las aguas, en el mar, y eso le queda en su cuerpo. Y un problema porque la persona cuando lo come, hay personas que se intoxican con el consumo de camarones. También vemos que por lo menos la carne porcina, vemos que también dice la ciencia que tiene un parásito, que tiene ciertas infecciones, que hay que cocinarla bien, hay que hacer esto bien. Entonces es interesante porque ya vimos de la manera actitudinal, de la alimentación, del entorno y el aspecto de la ciencia. ¿Cuáles son las diferencias de los animales que son kasher y los animales que no son kasher? De pronto la ciencia puede decir también que, no, mira, pero el caso de la carne porcina, también está la carne macra, que es una carne que lleva un proceso y no lleva el parásito, entonces sí se puede consumir. La ciencia, al final de cuentas, lo que va a buscar es demostrar que tiene la razón, y siempre va a tratar de cuestionar lo que son las escrituras, pero nunca va a darle la razón a las escrituras. Entonces la ciencia realmente, como lo escuché en una ocasión, la ciencia está para demostrar los hallazgos científicos. La Biblia está para darle lo que es la conducta que el ser humano debe tener. La Biblia no se puede meter en materias de la ciencia, porque no es lo que abarca. Al igual que tampoco que la ciencia puede decir qué es lo que está bien o está mal según la Biblia. Cada uno tiene su campo, y no es ético que la ciencia esté inmiscuyéndose en aspectos bíblicos para decir que no es válido o que es un libro ambiguo, porque realmente hemos visto que a través de la historia quien se ha acercado a quien es la ciencia que se acerca a la Biblia, no la Biblia a la ciencia, porque vemos que lo que la Biblia recomendó hace 3000 años, la ciencia hoy en día está descubriendo que apenas está descubriendo que es cierto. Entonces, ¿para qué mencionamos todos estos aspectos de que los animales que son permitidos y los animales que no son permitidos? ¿El por qué? Porque dice la Escritura que la persona que tiene un estilo de vida en la cual su alimentación es una alimentación kasher, es una alimentación con los animales que son permitidos por la Biblia, va a alcanzar un grado de santidad que se va a lograr conectar a Dios. Como lo dice el versículo en Levítico 11:25, dice: para que seáis kadosh, para que seáis santos, porque yo soy santo. Es interesante que tomemos cada uno de estos aspectos en cuenta. Por lo menos ya hablamos de lo que son las características de los animales que son permitidos y aquellos animales que no son permitidos. Pero el karú, la dieta bíblica, va más allá de lo que son de características del comportamiento de un animal. Hay un dicho que dice: tú eres lo que comes. Y esto es una realidad que todos los nutricionistas de hoy en día conocen. ¿Cuál es el propósito del karú? El propósito del karú es más que un propósito físico, es un propósito espiritual. Mira, dice la ciencia que la persona cuando come, la comida entra por la boca hacia el estómago. Después del estómago, la comida es procesada, los alimentos, y son extraídos todos aquellos nutrientes. Todos esos nutrientes
van para la sangre, de la sangre pasan al torrente sanguíneo, llegan al cerebro y después llegan al corazón. Al final de cuentas, todo lo que la persona está consumiendo viene a formar parte de la persona. Es por eso el dicho popular que dice que la comida se convierte en sangre. O también dice, tú eres lo que tú estás comiendo. En síntesis, nosotros somos lo que comemos. Es por eso que es muy importante lo que es la dieta bíblica, porque la esencia, el alma, las características y las cualidades de cada animal que nosotros comemos pasan a ser para nosotros mismos. Ese animal que estamos comiendo se convierte en nuestra sangre y pasa a ser para algo de nosotros. Es por eso que la Torá, cuando la Torá ordena comer los animales, dice que sean animales tranquilos, que sean animales que tengan las características que ya hemos mencionado. La Torá no ordena animales salvajes, depredadores, violentos, animales egoístas que cuando están comiendo no quieren que uno comparte la comida, se pelean entre ellos. Es importante porque la Torá, al final de cuentas, lo que quiere es cuidar la espiritualidad de la persona. Y esto, en la Torá, por lo menos el animal, para que el animal sea kasher, no solamente tiene que tener esta característica que hemos mencionado, sino que también debe observarse cuál es la alimentación del animal y cuál es la forma de morir que tuvo el animal, cómo fue matado. Y aparte de eso, para que la comida sea kasher, también se debe ver cómo se procesó ese alimento hasta que se convirtió en un plato y te llegó a ti. Entonces la alimentación tiene un punto muy fundamental en las escrituras. Por lo menos la escritura no permite que una persona coma un animal que fue ahogado, que fue estrangulado, o que fue hallado muerto, o que estaba enfermo y después la persona lo consuma. No, ¿por qué? Porque científicamente y bíblicamente está demostrado que le es perjudicial para tanto el cuerpo como para el alma de la persona. ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Qué consecuencias puede traer? El comer los alimentos no permitidos nos afecta espiritualmente. ¿Por qué? Dice el versículo de la Torá: si te impurificáis con ellos, te vais a impurificar. Eso lo sabe Israel. ¿Cómo si te impurificáis con ellos te vas a impurificar? ¿Cuál es la explicación? La palabra impurificar viene de la misma palabra de atontar. Entonces, si la persona no consume los alimentos que no son permitidos por las escrituras, al final de cuentas su alma, su neshama, su nefe va a ser afectada, porque realmente la dieta bíblica, más que una dieta para el bienestar físico, es para el bienestar espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona come productos que no son permitidos por la escritura? Pasan varias cosas. Una de las consecuencias es que sus conductos espirituales se averían, se tapan los conductos espirituales. Otra de las consecuencias que le puede pasar a una persona que no come los alimentos que son actos por Hashem, por las escrituras, es que se daña su sensibilidad espiritual. Entonces la persona se le dificulta sentir al Creador, se le embota, se le encierran los sentidos espirituales. Otra de las consecuencias que puede tener es que no puede entender los conceptos bíblicos. Esto es interesante porque la persona entra a un estatus que se cierra su mente, y cuando se le está abriendo las escrituras según su contexto original, según su contexto hebraico, según ese entorno en el cual fue escrito, la persona, por tener otras ideologías, otros pensamientos, y no tener su neshama adaptada o purificada, no le logra entrar estos conceptos. Entonces la persona dice: no, esto es lo que tú dices que es falso, eso no puede ser así. Es interesante porque la persona que no come kasher, la persona que no come los alimentos que el Eterno ha planteado en la Escritura, sus conductas espirituales se averían y la persona no puede entender los conceptos de fe. Eso es interesante porque también, si la persona no entiende los conceptos de fe, ¿qué es lo que va a pasar? Su relación con el Creador se va a cortar, se va a romper. Entonces la persona, al romper su relación con el Creador, al cerrar su mente y no concebir en sí los conceptos espirituales, entonces la persona se va a alejar de la Teshuvah, de la Torah,
y finalmente se va a alejar del Creador. Es por eso que dicen los sabios que cuando ellos sentían que les faltaba alguna conexión con el Creador, verificaban cómo estaba su kashrut. Cuando un sabio de Israel veía que había de pronto no que se quería parar a orar, de pronto veía que el sabio de Israel no quería darse daca, no quería estudiar Torah, se sentaba y empezaba a analizar cómo está mis kashrut, cómo está mi dieta bíblica, la dieta que me está planteando la Escritura, cómo está, cómo la estoy llevando, qué es lo que estoy comiendo. ¿Será que estoy comiendo lo que el Creador quiere que yo coma? ¿Será que estoy cuidando mi alimentación y no caer en la gula y no comer aquellos alimentos, bebidas refrescantes o dulces que me afectan el cuerpo y a la vez al afectarme el cuerpo afectan el alma? Es por eso que esta parasha Shemini nos habla del kashrut. Es interesante porque la persona lo primero que debe hacer en su vida es cuidar lo que come. Esa es la raíz del 90% de las enfermedades, lo que la persona come. Un mal comer, dice el Rambam, lleva a malos hábitos. Y los malos hábitos conducen a la persona a las malas acciones. Cuando el alma está enferma, produce acciones enfermas. Pero cuando el alma está sana, produce acciones sanas. ¿Cómo es esto cuando el alma está enferma, produce acciones enfermas? ¿Cuáles son esas acciones enfermas? Son el rencor, odio, egoísmo, idolatría, envidia, todas estas acciones. Pero cuando el cuerpo está sano, el alma está sana. Entonces, si el cuerpo está sano y el alma está sana, al final de cuentas la persona se va a pegar más al Creador. Es por eso que debemos tener muy claro todos estos conceptos de lo que es la alimentación. Porque la alimentación cumple un papel muy fundamental en lo que es la fe. La alimentación es esencial para lo que es la salud física de la persona y la salud espiritual. Al igual que también debemos saber que cada uno de los alimentos que comemos tiene una energía espiritual, una energía química y una energía orgánica que te va a producir algún beneficio. Y esto es interesante porque casualmente el primer pecado que hubo en la humanidad fue debido a la alimentación, debido a algo que no debía haber comido y fue comido. Entonces es por eso que debemos cuidar mucho lo que es la alimentación, porque la alimentación es lo que nos va a llevar a conectarnos con el Creador. Si no tenemos una alimentación correcta, si dañamos el cuerpo, si averiamos los conductos espirituales, entonces la fe, la espiritualidad va a estar dañada de alguna manera y se van a embotar los sentidos espirituales. Entonces, cuando nos van a explicar algunos conceptos de la Torah, no vamos a lograr entenderlo. ¿Por qué? Porque el recipiente que tenemos, que es nuestra alma, no está con las capacidades correctas que fue creada con el Creador, y ni tampoco está teniendo el mantenimiento correcto que el Creador planteó en las Escrituras. Y ese es el mensaje importante que nos trae la Parashá Shemini esta semana: cuidar la alimentación. Es por eso que dedica tantos versículos a lo que es el kashrut, a lo que es la dieta bíblica. Pero hay una gran pregunta, que quizás algunas personas que verán el video se preguntarán: oye, pero una pregunta, y tiene que ver con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Pedro tuvo una visión que dice: mata y come, y que había animales que no eran kasher, no eran aptos para el consumo judío. Después Pedro dice: ¿cómo voy a yo matar y comer estos animales si son inmundos? ¿Y qué le dice la visión? La visión le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Esto lo vemos en el libro de Hechos 10, versículo 13. Y esto es interesante porque este es uno de los fundamentos que tienen muchas ideologías hoy en día para decir que la dieta bíblica ya no es válida, que la persona puede comer lo que la persona se le antoje, porque todos los alimentos fueron limpiados por Yeshua. Dicen así. Pero esto realmente es muy alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Hechos vemos que, primero hay que entender el contexto judío de todo. El contexto judío que debemos entender es que para Pedro, Kefas,
para el judío en este tiempo no era correcto, y era mal visto comer con un gentil. Y para el judío el gentil era considerado inmundo. Es por eso que cuando recibe la Bacol, la voz celestial, que le dice, levántate, mate y come, en el versículo 13, él le dice, de ninguna manera, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le vuelve a decir en el versículo 15, bajo ningún concepto llames común o inmundo a lo que Dios limpió. Y este es el contexto que utilizan, como lo dije, otra ideología para decir que ya todo es limpio y que puedes comer lo que tú quieras. Pero esto es muy alejado de la verdad, porque realmente, como estaba diciendo, para el judío en este momento, en este tiempo, no era permitido comer con un gentil, era algo inmundo. Es por eso que vemos que Kefa, en el versículo 17, y dice, estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto. Esto es interesante porque no podemos decir, hay personas que dicen, no, porque Jesús, pues dicen sí, porque Jesús limpió en la cruz todos los alimentos. Esto está muy, muy lejano de la verdad. Y dice también porque Jesús clavó en el madero todos los mandamientos. Imagínate que Jesús haya clavado en el madero todos los mandamientos. Deja de existir las escrituras. No, pues, ¿dónde quedaría la honra al padre y a la madre? ¿Dónde quedaría no a la idolatría? ¿Dónde quedarían todos esos mandamientos? Es por eso que, ¿qué fue lo que dijo Yeshua? Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Entonces, el decir que mata y come está relacionado con los alimentos, es querer decir que Yeshua ha mentido y que Yeshua realmente tenía una agenda oculta y sí abrogó la ley y los profetas, porque el Kashrú está en el libro de Moisés. Entonces no podemos decir tal pensamiento. Es por eso que vemos que Kefa sigue en el versículo y dice que estaba anodado, no sabía qué podía hacer y se preguntaba, y la visión le dijo, he aquí que te buscan 3 hombres. Estos hombres, como vemos, uno era Cornelio y los otros eran sus guardias. Vemos que eran romanos, no eran judíos, y como está diciendo, para el judío era algo inmundo comer o entrar en una casa de un gentil. Entonces, decir que mata y come está relacionado a la comida es un gran error, porque vemos que la misma escritura, en el mismo versículo 28, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un goy, a un gentil, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame inmundo o común a ningún hombre. Aquí realmente vemos que está la pregunta y la respuesta. Tiene que ver con la alimentación que la voz celestial estaba diciendo a Pedro que comiera leones, que comiera cerdo, camarones. Eso fue lo que le dijo Pedro. El versículo 28 tiene la respuesta. Le dice no. La voz celestial no tenía que ver con comida. La voz celestial tenía que ver con que ahora los gentiles no los puedes llamar inmundos. Es por ello que no podemos ligar y tomar un solo versículo para destruir 30 versículos. Y no solamente 30 versículos, porque estoy hablando de 30 versículos de una sola porción bíblica del libro de Moisés, de la Torá. Pero realmente la Torá en sí, los 5 libros de Moisés, habla mucho de lo que es de la alimentación. Entonces, Yeshua no ha venido a abrogar la ley y los profetas, al igual que tampoco sus discípulos. No podemos utilizar un solo versículo para decir, puedes comer y hacer lo que tú quieres, porque realmente está lejano al pensamiento bíblico, al pensamiento de las Escrituras y al pensamiento del Mashiach. Es algo muy, muy lejano. Entonces, eso es lo importante que nos trae la parasha esta semana. ¿Qué nos trae la importancia? Es cuidar la alimentación, porque a medida que cuidamos la alimentación, nuestro cuerpo va a estar más sano. Y si el cuerpo está sano, vamos a poder apegarnos mejor al Creador. El Kashrú, en resumen, el Kashrú, la dieta bíblica, no está en la Escritura para
una alimentación del cuerpo meramente. No, sino es para una conexión con Hashem. Tenemos que tener muy claro estos conceptos, porque a medida que tengamos estos conceptos, nuestra alma está pegada con Hashem, vamos a cumplir el versículo que dice la Escritura. ¿Qué dice el versículo de la Escritura? Levítico 11:25. Guardarás el kashrut, entre paréntesis, guardarás el kashrut. ¿Para qué? Dice el versículo 11:25. Para que seas kadosh, porque yo, Hashem, soy kadosh. Esa es la respuesta. ¿Por qué guardar el kashrut? Ser kadosh, porque Hashem es kadosh. ¿Por qué comer estos alimentos y aquellos no? Porque Hashem así lo ha decidido. Para que seas kadosh, porque yo soy kadosh. No pidas explicaciones, solamente sé kadosh, porque yo soy kadosh. Que tenga un lindo, bendecido Shabbat en familia, y que Hashem permita que podamos guardar cada una de estas palabras que están en la Escritura, en esta porción, que tiene mucho contenido espiritual para nosotros. Shemini, que tiene que ver con octavo, un valor numérico muy importante en la fe, que tiene que ver con milagros. Guardemos el kashrut para que podamos ver esos milagros de la fe en nuestra vida cada día. Shalom, shalom.